Buenas tardes para todos. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación de Alianza IN. Esta es nuestra cuarta conferencia mensual. En esta ocasión, con un amigo y un invitado de lujo, el doctor Leonardo García, quien es fundador de Speak Consultoría, una compañía que trabaja temas de reputación y adicionalmente que hace consultoría, por supuesto, en dicha materia. Leonardo es experto en comunicaciones y gestión de asuntos públicos, tiene más de 25 años de experiencia, ha estado vinculado al sector público, al sector privado, en diferentes compañías y en entidades de gobierno, y hoy, o desde hace ya muchos años, tiene esta importante empresa que le hace seguimiento a temas de reputación. Yo le conté a Leonardo sobre nuestra conferencia mensual. Cada mes hacemos una conferencia diferente, distinta, de temas que tienen mucho que ver con tecnología, algunos, otros no, pero sobre todo que tienen que ver con el crecimiento de las empresas y con algo que es fundamental en estos momentos, y es conectarse con el ciudadano, con el usuario, en virtud de que el consumo está cambiando. La gente busca productos que respeten los derechos humanos, que promuevan la diversidad, que por supuesto respeten los datos personales, entre muchas otras cosas. Entonces, bajo ese precepto, invitamos a Leonardo, y quiero hoy darle las gracias por haber aceptado la invitación y darle la palabra para que en un tiempo tenga la posibilidad de hacer su conferencia, y después, si les parece bien, Leonardo, unos 15 minutos, o sea, de 5:45 a 6, tengamos la posibilidad de hacerle unas preguntas o unos comentarios sobre diferentes temas. Entonces, Leonardo, adelante, y a todos los asociados de Alianza IN, muchas gracias por conectarse. También nos están acompañando los socios de Lawson, quien es la compañía que nos hace el back office, su socio pues, principal y su gerente general, y la directora de reputación de Alcentro, que es Carolina Fierro, que también nos está acompañando. O sea que a Nicolás, a Silvia y a Carolina, muchas gracias por estar acá acompañándonos hoy. Leonardo, adelante. Muchísimas gracias, David, por la invitación. Buenas tardes otra vez para todas y para todos los que estamos conectados. Entonces aceptamos la regla de que después de que haga la presentación, pues tengamos un espacio para que ustedes pues me hagan todas las preguntas que correspondan. Voy a pedir permiso para compartir la presentación. Adelante, por favor. ¿Ahí están viendo la presentación? No todavía. ¿Ahí sí? ¿Estamos listos? Sí, ya la estamos viendo. Listo, perfecto. Leonardo. Bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera arrancar por plantear una cifra que tengo acá a la mano, y es que el detonante de la crisis de 2008, la tendencia de incremento del valor constante de los activos intangibles de las empresas en los últimos 30 años, este es el valor de los intangibles de las empresas del Standard & Poor's 500, se ha triplicado en ese periodo de tiempo. Por eso mencionan con frecuencia que estamos en la era de los intangibles. Las compañías, como decía el doctor David en su introducción, hoy cada día pues no solamente están
evaluadas en torno a las expresiones de mercado, es decir, frente a su oferta de productos y servicios, sino a partir de otras dimensiones que hacen que pues esas organizaciones, muchos la llaman marcas, pero ahora vamos a ver que tienen mucho más que ver con la marca, pues representan una oferta de valor sustancial a la sociedad a partir de otros elementos y de otras dimensiones. La idea con la conversación de hoy pues es mostrarles un poco cuáles son esas buenas prácticas y cuáles son esas tendencias que están llevando a las organizaciones a nivel mundial a tener modelos de gestión de la reputación y hacer de la reputación una palanca fundamental en la consecución de la estrategia de negocio. Siempre en términos de administración, como en todos los campos del conocimiento, pues hay como unas modas, unas tendencias, y entonces pues obviamente en términos de la gestión de los negocios pues se ha hablado de distintos elementos de cómo mejorar esa gestión y ustedes que están pues enfrente de un sector que se mueve de manera tan rápida y con tanto dinamismo pues lo pueden verificar. Yo pensaría que, y puede ser un poco pretencioso, pero obviamente los que estamos acá metidos en el cuento pues lo defendemos de esa manera, que más que una moda es una realidad de la gestión de las organizaciones a nivel mundial. Es un estudio que más que un estudio es una valoración de Big Data que hace una organización que se llama Brand Finance, y lo que hace Brand Finance es que anualmente elabora un monitor evalúa las 65.000 o cerca de 65.000 empresas que están listadas en todas las bolsas de valores del mundo, y a partir del valor de la transacción promedio de esa acción en la bolsa y sus reportes materiales que obviamente tienen que hacer de manera obligatoria las bolsas, establece la composición de los valores intangibles y los valores tangibles. Para este último periodo, como ustedes verán en la gráfica, en vez de hacer una medición anual, pues se han hecho tres evaluaciones este año, 3 mediciones, por cuanto obviamente estamos frente, como dice el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pues a la crisis más grande del sistema capitalista en términos de sus cifras. Entonces, por eso están las 3 mediciones, pero un poco lo que quisiera ver con esta tendencia es cómo esas compañías están siendo valoradas, y esto es una aproximación que tiene mucho que ver con términos económicos, es decir, valoradas es que las personas estamos dispuestas a pagar en el mercado un valor que supera o que va mucho más allá de la expresión material de las organizaciones, como le enseñan a uno activos, pasivos y contratos. Mucho más allá de eso, esa intangibilidad representa cerca del 50% del valor de las compañías. Es decir, que hay un 50%, cerca de un 50% del valor de estas organizaciones que no están representadas por esa materialidad, sino que están identificadas en valores intangibles. Valores intangibles que la gran mayoría son valores intangibles que no se reportan. Y no se reportan porque estamos precisamente en un momento en el que pues ese tipo de indicadores no financieros se están consolidando, de manera que las personas, los inversionistas en la bolsa y las personas que están pendientes del desarrollo de las organizaciones empresariales de las compañías, pues puedan ver esa evolución y puedan medirla de una manera más efectiva. Ese informe señala que, pues que hay unos sectores que obviamente tienen muchísima más carga de intangibilidad. Uno de ellos es la tecnología y las compañías que hacen desarrollo de IT. Esta gráfica nos muestra cómo pues cerca del 80% del valor de las organizaciones de este sector están asociadas a valores intangibles. Es decir que inclusive pensándolo en relación con el año anterior, pues esa porción de intangibilidad viene subiendo. Cada vez más podemos ver cómo una gran parte de los sectores que mueven la economía del mundo, pues tienen esa asociación con su intangibilidad.
Cuando uno ve y es un foco en este sector de, ahí lo agrupan Internet, software, tecnología e IT, pues 32 de las 100 empresas con mayor valor intangible listadas en las bolsas de valores son de este sector. En el caso de las compañías FANG, pues esa intangibilidad es mayor al 84%, es decir que la mayoría del valor de esas organizaciones están asociadas a su valor intangible. En algunos casos, como por ejemplo el de Apple, como lo vemos ahí, pues el 30% del valor de esa compañía es intangible, y frente a un sector que también tiene alta intangibilidad como el sector farmacéutico, pues esa intangibilidad de ese sector es apenas el 20% del total, es decir, cerca de 20 empresas o 20 empresas participan en este ranking medido, obviamente, en términos objetivos de las cifras que se pueden encontrar pues, en los reportes de mercado. Y entonces ahí tenemos que preguntarnos, obviamente, qué es lo que significa la intangibilidad. De manera muy sencilla, pues así como hay una cantidad de metodologías para la valoración de distintos aspectos de el múltiplo por el cual se vende una organización de un sector en el mercado, también hay una cantidad de metodologías, pero digamos que Brand Finance lo que hace aquí es facilitarnos una explicación elemental de dónde proviene ese valor intangible, fundamentalmente de tres grandes universos. El primero de ellos, pues son los derechos, es decir, todos esos elementos, digamos, de la normatividad que hace que las organizaciones tengan un valor específico por tener eso que llamamos derechos. Voy a poner un ejemplo fácil para el tema colombiano y es, pues, por ejemplo, Gas Natural Banti, pues es un monopolio natural, solamente podemos obtener gas natural en Bogotá pues de esta compañía, porque obviamente pues toda la cometida de redes que se hizo durante años y todo el proceso de colonización del gas natural en Bogotá, pues es un proceso muy complejo que requiere de mucha inversión y de muchos años, y solamente pues la compañía que logró desarrollar esa infraestructura pues puede ofrecer ese servicio. Luego tienen un monopolio natural y ese es un derecho en el mercado que hace que pues esas organizaciones tengan un valor adicional o un valor específico de intangibilidad. El segundo, que es, digamos, el que más es común de conocer o de relacionar, es pues, los de propiedad intelectual, específicamente acá, pues las marcas y las patentes. A cada rato salen valoraciones de marcas y pues vemos como, por ejemplo, en el tema de Apple, acaba de salir una valoración que muestra que es la marca más valiosa del mundo, y esos ejercicios de valoración pues muestran que pues obviamente le generan un valor muy grande a estas organizaciones empresariales, y no solamente pues obviamente por sus edificios o por no sé, el desarrollo de su tecnología, que también lo tienen, pero es decir, la marca genera un altísimo valor, o como es el caso más fuerte para el caso del sector farmacéutico de las patentes. Hay laboratorios cuyas patentes representan pues más del 90% de su valor. El ejemplo que siempre viene cuando uno lee alguna literatura sobre este tema es que, por ejemplo, en el caso de Pfizer, pues la patente de Viagra representa un valor muy importante. A medida que obviamente se va acabando el tiempo de la patente, pues el valor de la organización va bajando, pues por la relación de valor de la patente es muy alta. Y en el tercer caso, pues es la reputación, explicada así muy elementalmente. Es decir, las relaciones que estas organizaciones empresariales tienen con sus grupos de interés. Ya vamos a mirar un poco más en detalle eso, pero así se define muy básicamente. De estas tres grandes dimensiones deviene el valor intangible de una organización. Como ya lo había mencionado, pues esto deviene de un contexto pues que tiene que ver mucho con el momentum de la sociedad moderna. El mundo digital nos ha expuesto a una cantidad de elementos distintos y digamos, muy retadores de la gestión empresarial. Y como lo decía al principio, deviene de una respuesta a una crisis. En el 2008, muchas organizaciones
especialmente de Estados Unidos, pues no lograron pasar esa crisis, no porque no tuvieran, digamos, los materiales, muchas de ellas, sino porque sus crisis reputacionales generaron pues enormes dificultades a las organizaciones y pues las hicieron inviables. El caso, digamos, que se le viene a uno a la cabeza, y me van a disculpar que haga, siempre menciona casos extremos, pero nos ayudan a explicar mucho más fácil el esquema, es lo que pasa por ejemplo, con Odebrecht en Colombia. A pesar de ser una organización que no está quebrada, que no está en causal de disolución, pues Odebrecht no puede operar en Colombia. Sus perspectivas de credibilidad y ética impiden que esa organización pues, pueda hacer esa gestión empresarial en nuestro país. Esa respuesta a esa crisis determinó que la reputación cada vez se constituyera en un sistema de auditoría, es decir, un indicador no financiero. Así como hay valoración para las patentes y para las marcas, pues también lo hay para la reputación. Vamos a ahondar un poco más en ese tema, pero pues las organizaciones miden su reputación y obviamente todo lo que se mide se puede gestionar, y eso es, digamos, la buena práctica que estamos viendo en las organizaciones, digamos, más destacadas en el mundo empresarial moderno. Y sin duda se trata de una palanca diferenciadora, es decir, uno puede ver con mucha facilidad y a partir de muchísimos ejemplos cómo la reputación de las organizaciones, ese estilo con el que hacen las cosas, determinan una forma que le genera unos beneficios en desarrollo de su estrategia de negocio. Pues una definición básica, esta es una definición que utilizo del Corporate Excellence, que es un centro de pensamiento internacional muy reconocido, y habla y determina la reputación como un conjunto de juicios de valor que provienen de los grupos de interés y que son la respuesta a un comportamiento corporativo. Y eso generalmente siempre hay un ideal de comparación. Uno cuando establece una categoría, pues siempre tiene uno en su cabeza cuál es la que para la percepción de cada persona es la que genera un ideal. Cuando uno habla de, no sé, de carros, entonces a uno se le viene a la cabeza que en términos de carros, pues puede ser una marca como Mercedes-Benz o algo así. Y esa relación, esa interrelación entre la organización y su comportamiento y el juicio de valor genera unas conductas de oposición o apoyo. Entonces veámoslo con más despacio. Lo primero habla de un juicio de valor. Un juicio de valor significa una abstracción psicológica, es decir, las personas vemos comportarse las organizaciones de una manera y ese comportamiento organizacional o institucional hace que nosotros tengamos una actitud frente a esas organizaciones. No es lo mismo tener el juicio de valor que yo tengo sobre una empresa con una que en términos de la oferta de valor de productos y servicios sea muy similar, casi igual, y pongamos ahí el ejemplo de los bancos. No es lo mismo si uno ve su portafolio de productos y servicios, el valor incluso de esos productos y servicios, pues en muchos casos es similar, pero obviamente uno no tiene la misma actitud porque los juicios de valor pues tienen que ver con otro tipo de elementos. Y al ser un ejercicio de muchas personas, es decir, hay muchas personas, una sociedad completa está viendo el comportamiento organizacional o institucional de las organizaciones empresariales en Colombia, pues eso se vuelve una construcción social, es decir, la sumatoria de todos los individuos que ven el comportamiento institucional generan pues un proceso de construcción social, y eso pues genera obviamente un ejercicio de acción o reacción, es decir, las organizaciones se comportan, nosotros los ciudadanos vemos cómo se comportan y ese comportamiento nos delimita a nosotros una actitud de oposición a apoyo, es decir, tiene un efecto de conducta. No solamente, vuelvo y digo, por los productos y servicios, sino por la forma como lo hace, pues yo tengo una opinión, una percepción reputacional de las organizaciones a partir de ese comportamiento. Voy a pasar por esta para no alargarme y ahorita de pronto regresamos atrás,
pero quisiera hacer un foco aquí para mostrar cómo se logra eso. Entonces, pues esa determinación, ese juicio de valor viene de una triada. Una triada que tiene estos tres elementos, es decir, todas las empresas obviamente tienen un nombre, que es el núcleo del ejercicio, de la percepción. Luego, ¿qué hace la organización? Y obviamente, en general, ese núcleo tiene un nexo mental, un disparador que muy a menudo está relacionado con su logo símbolo, con la marca de la organización. Luego, obviamente, ¿qué hace? Entonces, pensemos en general y salgámonos del sector. Ecopetrol, obviamente Ecopetrol, entonces yo pienso en Ecopetrol, es que es una empresa del Estado, y entonces pienso en la Iguana, y entonces sé que es una empresa que produce petróleo. Pero luego de eso, pues siempre hay una determinación que tiene que ver con la acción psicológica de ver ese comportamiento y yo cómo percibo ese comportamiento, es decir, cómo lo hace, porque no es lo mismo como lo hacen dos organizaciones del mismo sector, y esa diferenciación es la que yo, digamos, guardo en mi cabeza cuando voy a relacionar una organización a partir, obviamente, de su marca, de qué es lo que hace y cómo lo hace. Esos tres elementos son los que conforman la reputación de una organización. A veces, esta es una discusión académica, pero pues digamos que tratan de delimitar es que la marca llega hasta el segundo elemento y no hasta el tercero. La reputación tiene muchísimo más que ver con esos dos elementos, ¿sí? Dice ahí un elemento emocional, es decir, nosotros tenemos emociones hacia las empresas que se comportan frente a nosotros de una manera, y también tenemos percepciones objetivas o racionales, que es decir, pues yo sé que Ecopetrol es la empresa más grande de Colombia por ingresos, y yo sé que tiene presencia a nivel nacional. Tengo una cantidad de elementos de conocimiento que son objetivos y que hacen parte, digamos, de la configuración reputacional que tiene esa organización frente a la sociedad colombiana. Esa tríada se expresa fundamentalmente en unos atributos. La marca, obviamente, como ya lo he venido mencionando, pues sus productos, pero también está determinada por la conducta empresarial. Finalmente, cómo hace la gestión o cómo gestiona esa oferta de valor que estaba presente en el mercado. Y obviamente, cómo lo comunica. Estos elementos son los atributos, es decir, los que conforman la imagen pública. Cuando uno le preguntan cuál es la empresa más reputada de Colombia, uno generalmente tiene en su cabeza pues algunas organizaciones, y si uno dice que es Ecopetrol, siguiendo con el mismo ejemplo, y uno le pregunta, bueno, dígame cuáles son los atributos que hacen que sea la empresa más reputada de Colombia, y uno los empieza a listar. Este ejercicio de la definición de la reputación corporativa viene del mundo de la psicología social, que está ahora tan de moda, con Pinker y otros autores, pero fundamentalmente lo que ocurre ahí es que pues las personas nos llevamos elementos a partir de la experiencia de servicio, pero también del comportamiento de las organizaciones, y los guardamos en forma de atributos. Entre 3 y 10 dice toda la data que hay disponible, casi nunca 10 y casi siempre 3. Es decir, si uno le preguntan por Ecopetrol, uno dice, no, pues Ecopetrol es una empresa financieramente sólida, Ecopetrol tiene unos niveles de operatividad de tal manera, y Ecopetrol tiene unos esquemas de gestión de talento humano muy sólidos, y ya la cuarta uno empieza como a pensárselo más. Generalmente ocurre eso. Es decir, esto nos lleva un poco a que las organizaciones tienen una oportunidad, digamos, pocas interacciones. Digamos, Ecopetrol no vende ningún producto en Colombia, entonces muchas veces la reputación viene de las pocas interacciones que tengamos. Yo tengo reputación inclusive de bancos o de organizaciones con los que yo no tengo ningún producto, porque esas interacciones, ese comportamiento se expresa de distintas maneras, ¿sí? Un amigo trabaja allí y me dice cómo lo tratan de bien, o puedo oír cómo una organización gestionó la reputación durante la pandemia,
o puedo ver que una organización fue premiada por su gestión en temas de sostenibilidad. Entonces, vienen de muchos sitios, pero la verdad es que las personas, o sea, ese conglomerado de personas que vemos el comportamiento institucional, guardamos, por así decirlo, pues pocos atributos, porque obviamente hay muchísimas organizaciones y muchísimas instituciones que están en el imaginario público y uno pues no puede ni conocer todos sus atributos, sino que uno guarda pues entre 3 y 10. Eso determina pues ese ejercicio de entender que esas interacciones son muy importantes, ¿no? Se menciona mucho pues, que la reputación empieza desde las cosas más elementales hasta las más profundas, ¿no? Empieza en el primer contacto que uno tenga con esa organización. El primero puede ser, no sé, en el parqueadero cuando uno entra, o en la primera vez que uno compra un producto, pero también pues, está relacionada con todo ese comportamiento que he definido. Todo eso pues, son elementos que generan una palanca de valor muy grande. No es lo mismo esos comportamientos de apoyo de la sociedad, de los individuos de la sociedad, frente a una organización que tiene mucha reputación al lado de una. Y entonces seguimos con los ejemplos. Pues Odebrecht sufrió ese gran colapso y tuvo ese gran escándalo en Colombia que conllevó pues obviamente a su salida, la imposibilidad de funcionar dentro del entorno empresarial colombiano. Y si comparamos otro ejemplo de una gran tragedia de este tipo, pues podemos traer a lo que le ha venido pasando a EPM. Pues obviamente Hidroituango y lo último que ha venido ocurriendo hace que pues, se haya expuesto de manera permanente frente a temas muy complicados. Lo de Hidroituango pues, fue muy grande y sin embargo, pues EPM pues, sigue figurando dentro de las organizaciones con mayor reputación en el país. Acaba de salir el monitor de Merco, que es el monitor más antiguo de medición de la reputación en Colombia, que se hace desde 2008, este año cumple 13 años de expresión en Colombia, y ese monitor pues, nos muestra una caída irrelevante en términos estadísticos de EPM frente al reconocimiento reputacional de los mismos grupos de interés con los que se mide hace 13 años. Entonces, la finalidad de la reputación finalmente es crear valor. Yo diría que crear valor puede estar definido como un menor precio de las transacciones que tenga que acometer o que tenga que asumir esa organización frente al desarrollo de su estrategia de negocio. Es decir, yo tengo un valor de transacción en el momento en el que el regulador viene y me controla y me regula. Y obviamente, pues no es lo mismo, no es la misma regulación no sé, para una EPS como Saludcop en algún momento, de una EPS como Sura. Es decir, ese ejercicio de construcción de la reputación hace que el valor que se cree pues genere unos comportamientos que son favorables para mi negocio, que hacen que mi negocio tenga unos niveles de transacción mucho menor que otros y que sean más competitivos y que produzcan mayores beneficios. Entonces, actúa mediante la mejora de esas percepciones frente a los grupos de interés relevantes, y allí obviamente cada organización tiene grupos de interés distintos, no solamente son sus clientes, como lo mencionaba también David al principio de la conferencia, pues hoy en día una organización pues hace un mapeo de grupos de interés detallado y encuentra que pues obviamente los clientes son muy importantes, pero hay una cantidad de grupos de interés que tenemos que gestionar, con el que tenemos que tener una relación y tenemos que tener una oferta de valor muy clara, porque nos permite desarrollar nuestra estrategia de negocio de una manera más alineada y con mayores perspectivas de éxito. Y obviamente pues esto se estructura a partir de sistemas de gestión, así como hay distintos elementos del Balance Scorecard de los negocios, pues también lo hay para la reputación. Un modelo de gestión de la reputación es igual que en el caso de un ejercicio de direccionamiento estratégico, pues una ecuación econométrica que tiene unas variables, ahí están planteadas los valores reputacionales y los grupos de interés. Los grupos de interés son los elementos de la sociedad donde estoy promoviendo mi negocio, que son claves para la consecución de mis objetivos de negocio,
y los valores reputacionales son las formas como queremos que nos reconozcan esos grupos de interés. Entonces, pues esas formas las definen las organizaciones. Muchas veces hay organizaciones que son valoradas por cosas que realmente no importan o no son relevantes para la consecución del negocio, y lo importante es que esos grupos de interés nos reconozcan los valores reputacionales que yo he definido como claves, y en ese aspecto, pues la definición de esos grupos de interés tiene que ser precisa, tiene que estar definida. Pues la transparencia puede tener 1.000.000 de acepciones, pero la transparencia entendida para un banco específico en Colombia, de un mercado específico, pues tiene unas excepciones que deben ser reconocidas por el grupo de interés para lograr esa alineación reputacional de la que estoy hablando. Pues obviamente en esos términos pues se puede medir. Cuando yo tengo pues valoraciones de atributos, yo puedo medir esos atributos frente a los grupos de interés, y todo lo que se mide pues se puede gestionar. Y eso nos permite pues una fuente de valor constante y esa posibilidad de tener una mejor posición en el mercado. La correlación estadística, voy a mencionar pues una de las prácticas más reconocidas a nivel internacional. Antes el Reputation Institute, hoy se llama RepTrak, la compañía transformada, y esa organización que viene realizando mediciones de reputación desde hace más de 25 años en las 15 economías más grandes del mundo, da cuenta de esas interacciones estadísticas, es decir, que las compañías que gestionan su reputación tienen mejor posición en el mercado, logran procesos de vinculación laboral mucho más eficientes, o logran procesos de regulación mucho más adecuados en su proceso de gestión. Tienen una cantidad de comportamientos esperados que se logran a partir de la reputación. Y también sin duda alguna es un puente de relación entre esas organizaciones y sus grupos de interés clave. Es decir, si yo la gestiono, logro entender, si la gestiono quiero decir que la mido, estoy midiéndola, por lo tanto logro entender esas motivaciones de los grupos de interés frente a mi oferta de producto o servicio, y frente a mi expresión como organización en el mercado y en la sociedad. Y a partir de eso, pues puedo establecer pues líneas de base, y puedo identificar con precisión dónde puedo mejorar, dónde están las brechas, y dónde puedo construir esa mejor relación con esos grupos de interés. Finalmente, fíjense que es difícil de imitar, es decir, pues los casos otra vez genéricos y fuertes, como, no sé, pues crepes y waffles. Hacer crepes, pues no tiene una barrera de entrada muy alta, pero la forma como lo hace esa compañía, pues es difícil de imitar, sustituir o replicar. Es decir, esa reputación que ha logrado Krebs, obviamente de la forma como ha desarrollado su oferta de servicios, de la forma como lo hace, con quienes vinculan el servicio, cómo son sus instalaciones, una cantidad de elementos que hacen parte del imaginario reputacional, pues hace que sea muy difícil de imitar esa organización, y eso genera obviamente unos valores, digamos, diferenciales en cualquier mercado. Yo pensaría que hay 4 elementos a partir de los cuales debe existir una gestión reputacional. Obviamente lo primero es la esencia. Cuando las organizaciones no tienen pues una oferta basada de manera verdadera en sus valores y sus principios, pues eso se va notando con el tiempo. Las organizaciones que logran mantener ese sistema de valores en el tiempo, es decir, la reputación deseada, lo que yo quiero que me reconozcan, pues es muy difícil mantener la reputación. Entonces, un primer elemento, pues que es una materia prima básica, pero hay que decirla, es que pues necesitamos esencia reputacional. Eso pasa en el sector empresarial. Hablábamos con David de los resultados de las distintas mediciones y encuestas que hay del sector empresarial en Colombia. En varios de ellos deteriorándose, aunque en las últimas 3 o 4 mediciones de Gallup, que es la más antigua de todas las mediciones, antes Gallup, ya solamente Inbamer, que se hace desde el año 94, si no estoy mal, mostró un repunte, y es la primera vez que el sector empresarial colombiano tiene una favorabilidad positiva, es decir, su favorabilidad es mayor
está en términos netos positiva, es decir, es mayor su favorabilidad, su desfavorabilidad. Ahí hay varios mensajes de la pandemia que pues ustedes han visto y que de pronto en algún momento podremos hablar de eso, pero finalmente creo que la esencia reputacional de una empresa pues es evidente. Las personas hacemos empresas y las organizaciones tienen estrategias pues al final obviamente para lograr sus objetivos de negocio, pero detrás de eso tienen unas motivaciones también muy de fondo, de transformar la sociedad y de mejorarla, que por ejemplo se expresa en iniciativas como esta que ustedes tienen, que son causas que nos permiten pues no solamente pues estar en el mercado para vender unas cosas, sino para mejorar de alguna manera la sociedad. Y esas formas de cómo se hace es el segundo elemento, y es pues las organizaciones expresan la reputación de muchas maneras, pero es fundamental tener una causa sombrilla, es decir, que haya un principio básico que sea fuente recurrente de la expresión, lo que yo llamo una puesta en escena, es decir, si uno hace asociaciones con las organizaciones más reputadas, uno entiende ese principio básico. En el mercado colombiano, la organización, según el estudio de Merco, la organización más reputada del sector financiero es Bancolombia, que ocupa el primer lugar hace 4 o 5 años en el ranking. Antes era Ecopetrol. Hoy en día es Bancolombia. La segunda organización está 20 o 25 posiciones por debajo y cerca del 25% en el indicador. Ellos tienen un indicador que es, la primera tiene 10.000 puntos y la última de las 100 tiene 3.000 puntos. Y ese índice con el que se mide, pues hace entender las diferencias. Bancolombia tiene el primer lugar del ranking hace 4 años con 10.000 puntos y la segunda organización del sector financiero está 25 puntos por debajo. Y cuando uno va a ver cuál es la razón, pues me parece a mí que una hipótesis válida es que no tenga que ver mucho con su oferta de productos y servicios. Pues los intereses pues son muy parecidos, el número de cajeros son muy parecidos, bueno, hay una cantidad de elementos que uno dice, bueno, realmente ahí no está la diferenciación. Sin embargo, esa puesta en escena, ese principio básico con el que Bancolombia pues nos ha comunicado desde hace muchos años, inclusive hasta siendo polémico. Yo recuerdo hace unos meses, tal vez menos de un par de años, en la última campaña que hubo hasta una polémica con el tema de que Bancolombia expresaba sus temas de inclusión a partir de mostrarse en acuerdo con temas complicados de discusión pública, como por ejemplo el apoyo a las causas gay, por ejemplo, que lo hicieron en su comunicación. Es decir, hay un principio básico de comunicación que nos dice que esa organización va mucho más allá de prestarnos plata y darnos una tarjeta de crédito, sino que tiene una causa, y esa causa hace que finalmente se refleje en la reputación, y que no solamente en ese ranking. Yo siempre cuento lo mismo. No es mi cliente Bancolombia, pero admiro muchísimo el trabajo que hacen. Cuando yo mido la reputación este año, lo hicimos creo que 12 o 13 veces, hicimos estudios de reputación ad hoc, es decir, medimos la reputación para organizaciones empresariales colombianas o instituciones también, y siempre que preguntamos en esos estudios, siempre preguntamos por la empresa más reputada del país para tener un referente de entorno. En todas las mediciones, Bancolombia sale entre las 5 primeras. Luego, no se trata solamente de una metodología, que es Merco, que pues tiene sus aspectos metodológicos, sino que se trata realmente de un imaginario reputacional. En Colombia hay, no sé, tal vez 10 o 15 organizaciones que siempre están ocupando sus primeros lugares en la percepción reputacional de los ciudadanos. Y eso tiene que ver, obviamente, con esa diferenciación que se hace en la comunicación, vuelvo y repito. La comunicación, y el cuarto elemento, que es la narrativa, que es la forma de conversar con los grupos de interés clave a partir de esos valores corporativos. Es decir, yo tengo un sistema de valores corporativos, 4 o 5 valores definidos de esta manera. Para Alpina, la innovación significa, no sé, desarrollar nuevos productos. Para Bancolombia seguramente la innovación significa otra cosa. Pero para lo que significa para esa organización que se llama Alpina la innovación, si en mi narrativa logro identificarla y logro comunicarla de manera adecuada, porque hace parte de mi esencia y hace parte de ese principio básico que yo defiendo, pues son elementos que me permiten construir la reputación. Esas son las características que hacen
de una organización que sea más reputada frente a sus competidoras en el mercado en condiciones similares o en condiciones, digamos, de oferta de productos y servicios parecida. Y la planteo finalmente a partir de unos verbos rectores. Hay que diseñar un modelo. Las organizaciones, pues así como diseñan su estrategia de negocio y dicen, no sé, unas lo identifican con la transformación que hacen en el mercado, otras con un número específico, otras con ganarle a la competencia. Hay mil formas de definir ese propósito, la mega de los negocios. Pues también pasa lo mismo con la reputación. Ese modelo tiene que diseñarse, es decir, tenemos que identificar cuáles son esos valores reputacionales que yo quiero que me reconozcan, en qué grupos de interés quiero que me lo reconozcan. Muchas veces pasa que las organizaciones dicen, no, pues yo creo que para mí es importante el sector gobierno y yo soy una EPS. Entonces, pues no es el sector gobierno, porque pues obviamente el Ministerio de Minas pues no es un grupo de interés clave, sino en el sector gobierno hay unas instituciones específicas y unos funcionarios específicos y casi que se vuelve un ejercicio muy determinado, muy preciso de cuáles son las personas y dentro de los grupos de interés que determinan esa valoración reputacional que yo necesito. Y el segundo, pues tiene que ver con la forma como yo gestiono esos grupos de interés. Si yo prioricé esas audiencias dentro de la estrategia corporativa, entonces tengo que alinearlas. Es muy importante señalarlo, toda estrategia de reputación tiene que estar totalmente alineada a la estrategia de negocio, porque obviamente no tendría sentido que fuera de otra manera. Inclusive ha habido casos en los que organizaciones logran una visibilidad enorme pública por algún proyecto de comunicación y les toca bajarse si son alineadas a su estrategia, porque obviamente no era la dimensión temática que estaban desarrollando, ¿no? Entonces, de pronto una línea de grandes superficies saca un gran proyecto de temas de sostenibilidad ambiental y preservación de la biodiversidad, pero resulta que su foco de valor reputacional está asociado a la niñez. Entonces, muchas veces ese ejercicio de alinearlo hace que pues, se recompongan esas cargas, que estoy mencionando un caso específico colombiano. Luego, obviamente, se tiene que medir, a eso hay que meterle datos. Yo tengo un modelo que tiene unas variables y pues si las variables no tienen datos, pues eso no existe. Entonces, eso pues se debe llenar de datos para poder establecer esa línea de base y saber que en esas variables que yo definí frente a esos grupos de interés que son prioritarios dentro de mi estrategia de negocio, pues yo puedo conocer pues las fortalezas, las brechas y los riesgos reputacionales por cada grupo de interés. Y cuando encuentre la brecha, pues tengo que planificar las acciones para cerrar esas brechas. Entonces, ahí están en ese proceso de planificación, la construcción de los planes de mejoramiento de la reputación. Si encuentro que hay un grupo de interés que no conoce el principio básico, no me conoce, pues entonces hay que trabajar en el conocimiento, pero conociéndome, no me reconoce un valor que para mí es fundamental, pues entonces tengo que buscar cerrar esas brechas. Y la siguiente, obviamente, pues tiene que ver con mantener en el tiempo. Es decir, que yo tengo que auditar si logro establecer un mecanismo de gestión de la reputación y logro alinearlo con mi estrategia de negocio y lo logro medir y planificar, pues debo controlarlo en el tiempo y eso es lo que finalmente pues se trata de hacer un balance para poder lograr que esos objetivos que yo he conseguido o los que quiero conseguir pues se preserven en el tiempo y que yo los pueda auditar y los pueda premiar. No me equivoco, yo he lanzado varias veces esta afirmación y nunca me la han respondido. No sé si sea muy público, pero creo que en una conferencia que hoy hace un par de años nos dijeron que en Bancolombia los logros de la estrategia reputacional pues están incluidos dentro del proceso de remuneración de los empleados. Entonces, si se logran objetivos de reputación, pues obviamente hay bonos, así como los hay para otros aspectos. Entonces, de manera que yo pueda auditarlos y de forma permanente y pueda pues hacer un ejercicio de gestión. Finalmente, que ya llevamos un buen tiempo, que al final me ha llamado mucho la atención, hay muy pocos datos en el caso colombiano. No lo estamos haciendo de las mejores prácticas. En España he visto, no sé, 15 estudios sobre temas de reputación. Este fue el más reciente, no sé si sea el mejor, es muy bueno, pero han salido 15 estudios de
para mostrarle a las organizaciones cómo cuando gestiono la reputación, pues logro que pasen cosas, que se generen esas actitudes de apoyo. Por ejemplo, en COVID, pues esas actitudes de apoyo tienen que ver con, pues no sé, una cantidad de elementos de imaginario, no sé, el caso de Arturo Calle, pues que logró una narrativa dentro del COVID que hizo que pues pusieran en primer lugar como el líder empresarial más importante en Merco a Arturo Calle, y que hoy en día Arturo Calle es una de las 10 empresas más reputadas del país, sin ser una de las 50 más grandes por ingresos, de acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio, o de Sociedades, perdónenme. Entonces, un poco para revisar el tema, estamos tomando este ejemplo. Este es un estudio que hace Corporate Excellence con 2 organizaciones españolas. En ese contexto, digamos que ellos desarrollaron un modelo, así como hay modelos para las empresas. Este es un modelo para medir la reputación en tiempos de COVID, en ese ambiente que ellos llamaron Tuna, y se realizó hace poquito, septiembre y octubre de 2020, a 190 compañías, de las cuales 48 están en Latinoamérica. Y entonces, lo que quería ver el estudio eran cuáles eran las capacidades más relevantes para el mantenimiento de los negocios. Ese era un poco el propósito. Y los resultados están expresados en estas 5 dimensiones. Las empresas con un propósito corporativo claro, que lo tienen claro y que lo pueden comunicar de manera clara, lograron mejores resultados, es decir, el reconocimiento de las mismas empresas a las que se le pregunta. Es una encuesta que se hace pues, a 148 empresas, a sus líderes empresariales, y se les pregunta, dígame usted qué fue lo que hizo para lograr tener mejores resultados, o qué cree que debemos hacer para lograr mejores resultados en estos tiempos de COVID. Uno de ellos es el propósito corporativo. El segundo de los elementos es, ellos lo llaman capacidad de gestión, que es una respuesta muy rápida a la continuidad del negocio y la gestión de los riesgos, y ahí destacaron 2 elementos importantes. Uno es el compromiso con los empleados. Estamos hablando de atributos reputacionales. Estar comprometido con los empleados es un atributo reputacional que hace parte, digamos, de las estrategias de reputación de las organizaciones, y ahí aparece en el segundo lugar de esa dimensión de capacidad de gestión, en segundo lugar la comunicación, específicamente la que está enfocada a empleados, clientes y proveedores, es decir, las compañías que lograron comunicar mejor a esos empleados, clientes y proveedores, y que pudieron comunicar el compromiso con sus empleados, lograron mejores desempeños, mejores reconocimientos en su desempeño, y obviamente pues el reconocimiento que se logra a partir de pues, ese ranking que sale allá, pero de otra cantidad de actitudes de apoyo que ya vimos anteriormente. El segundo elemento es la capacidad de transformación, y está asociada efectivamente con pues, las nuevas formas de trabajo. Las compañías que lograron pues, meterse en ese tema, conversar sobre ese tema, y ser más activas en ese aspecto, lograron que fueran entendidas como compañías que se gestionaban de manera mucho más eficiente en este entorno complejo de COVID. El cuarto es pues la capacidad de compromiso y colaboración, que llaman ellos, que es la forma como las empresas ponen a disposición de sus grupos de interés y de la sociedad algunos recursos. Y en este aspecto pues, se destacaron las alianzas. Yo creo que este fue el tema que más me llamó la atención para traer a esta charla, y es este tipo de elementos que además aprendí. Me dieron un repasito de tendencias cuando yo llamé a David. Estaba hablando de gestión gremial y me dijo, no, gestión gremial ya no. Son temas de causas, son estas alianzas, y ahí lo están reconociendo la data. Los datos me dicen que los dirigentes empresariales dicen, mire, cuando yo creo alianzas con propósitos definidos, logro que la sociedad y que mis grupos de interés identifiquen esas alianzas como aspectos fundamentales de la reputación. Y finalmente, pues hay 7 de cada 10 empresas indican que han mejorado su reputación en el caso de los empleados, y 5 de cada 10 declaran haber mejorado su reputación en la sociedad. Es decir, estas organizaciones que están dedicadas a la gestión de sus intangibles y que entienden de manera pues como una palanca de valor, han logrado finalmente que esa expresión sea reconocida en el mercado. Este es un estudio que pues se lo puedo mandar a David si ustedes tienen
si tienen la curiosidad de revisarlo, pero quería traerlo un poco para contarles cómo la data permanente, estos estudios indicados, nos permiten entender cómo esa gestión de la reputación pues genera unos beneficios enormes de reconocimiento, de lealtad, no sé, ese tipo de comportamientos que uno oye mucho, pues que no sé, yo voy a ir a comprar a Arturo Calle, así yo sea mujer, porque pues Arturo Calle no tiene productos para mujer, creo yo, no sé si estoy equivocado, ya lo sacó, pero digamos, la gente está tan comprometida con desplegar, con responder a esas expresiones durante la pandemia, que va a lograr seguramente una cantidad de comportamientos de apoyo que van a lograr que superen la crisis con muchísimo más éxito que las otras que no lo hagan. Eso es en términos generales, digamos, el entendimiento sobre la reputación, y pues ahora pues dejamos abierto el micrófono para que ustedes hagan sus preguntas. Muchas gracias. Doctor Leonardo, muchas gracias a usted por permitirnos aprender y entender sobre reputación. Creo yo que ha dicho cosas muy valiosas. Yo simplemente resalto tres que me parecen esenciales. La primera, que fue parte de la discusión con la cual nació la Alianza IN, hay que tener causas ciudadanas para poder conectar de manera efectiva y eficiente con la ciudadanía. La labor gremial dejó de ser la labor ante un Congreso, ante el Ejecutivo, para convertirse en una labor ante los ciudadanos. El segundo tema es lo que usted hace referencia respecto a el ranking, por llamarlo de alguna manera, de la necesidad de tener en cuenta y tener presente una serie de acciones para dentro de las compañías permitir aumentar el posicionamiento. Y el tercer tema es, por supuesto, en estos momentos tan movidos a propósito del COVID, cómo la tecnología se convierte en un valor agregado, pero cómo la tecnología o las compañías de tecnología tienen todos los ojos y todos los reflectores sobre ellas. No significa que acá simplemente con generar mejores oportunidades, mejores ingresos, mejores opciones, la gente lo esté asimilando de esa manera. Hay necesariamente que conectarse con el discurso, y pues creo que usted lo dijo muy bien desde el punto de vista del soporte. Así que solo gratitud por habernos permitido conocer este muy importante contenido, y abro la sesión para preguntas. Tenemos tiempo más limitado, pero veo una mano levantada de Carolina Fierro, y si hay otra, por favor, bienvenidos para las preguntas. Gracias, David. Hola, Leo. Tiempo sin verte. ¿Cómo estás? Mira, mi pregunta es, y teniendo en cuenta que tenemos... ¿Me están oyendo? Sí. Sí, perfectamente. Sí. Vale. Con el último conclusión de David, y en el marco de Alianza IN, ¿cómo ves tú el reto de este tipo de empresas? Porque generalmente, el rechazo nace casi que ideológico. ¿A qué me refiero? Tengo un ejemplo de alguien que dice, es que yo nunca voy a montar en Uber porque es que no, la reputación nace desde, ni siquiera por el servicio, sino por unas percepciones que están anteriores a decir, ni siquiera voy a usar nunca Rappi, no me interesa nunca subirme a un Uber, esto es todas las cosas que salen de ese imaginario. Entonces, ¿cómo ves ese manejo cuando llega para el reto de estas empresas de Alianza IN, que son un nuevo camino que hay que coger y que falta mucho, regulación, todos los temas que trae, pero pues cómo se hace para manejar esa reputación cuando no es por mal servicio, sino porque ya desde de entrada están en contra de ese tipo de empresas? Sí. Pues la primera cosa que me parece clave responder es, ustedes están en un entorno positivo. La tecnología hace parte digamos, del discurso, de la narrativa moderna sobre las cosas buenas, ¿sí? También la critican y hay documentales y tal, pero en general es muy difícil desvincularlo de las cosas buenas, ¿sí? La tecnología llegó para solucionarnos una cantidad de cosas
que no teníamos cómo solucionarlas y que nos permiten una mejor vida. Y eso es evidente, eso es evidente. Puede uno tener algún tipo de discrepancia con él, pero es un ejercicio que se va posicionando. Las empresas de tecnología se han tomado los rankings de reputación en Colombia en los últimos 5 años. No aparecían y están apareciendo. Es un fenómeno que está logrando. En Colombia me llama mucho la atención que las universidades también. No pasa en Brasil, ni en Argentina, ni en Chile, que haya 9 universidades dentro de las 100 más reputadas. Pasa en Colombia. Pero en Colombia también está ocurriendo el fenómeno con las empresas de tecnología. Es decir, estamos en un entorno donde se respira la reputación de las organizaciones de tecnología. Entonces yo creo que lo principal es al final, fíjense que yo hablaba de la narrativa como un elemento final y es esa discusión pública sobre los beneficios, hay que ponerla, hay que crearla. David me contaba y me decía, deje de ser viejo y vetusto y pensar que los gremios son de qué, como yo pensaba, me dio un par de cachetadas y tenía toda la razón. Es decir, lo que ustedes están haciendo, y me mencionaba, una alianza entre Facebook y Google para hacer no sé qué propósito fundamental. Yo creo que esas causas que ustedes las tienen, porque hacen parte además de su servicio más cercano, ¿sí? Es decir, cuando me estás hablando de llevar el alimento, de llevar alguna encomienda de una manera, pues eso le genera una cantidad de bienestar a las personas, o de transportarla, que es un elemento que nos ha generado tanto beneficio, tanto bienestar en Bogotá por lo menos, y en todo el país. Pero fundamentalmente son esas narrativas, hay que descubrirlas y hay que profundizarlas. Se demora en construir la reputación. Sí, se demora. Uno, para que digan que uno es muy puntual, uno tiene que llegar a 100 citas con la misma persona puntual. Y esa persona va a decir, es el tipo más puntual del mundo. Puedo ir las 3 siguientes impuntual y van a seguir pensando que yo soy puntual. Puedo ir hasta 10 o de pronto hasta más. Pero el tema ahí es que se trata de un proceso de construcción. Y ustedes lo están haciendo. Hay que construirlo y hay que trabajar en esos elementos de la narrativa del sector, porque tiene que haber una narrativa del sector, y precisamente la causa de alianzas pues determina esa narrativa, es a qué le están apostando. Las personas, lo dicen los publicistas, lo dicen los comunicadores y lo decimos desde la reputación, cada vez más están apegadas a las causas, no a lo que hacen las empresas, sino a cómo lo hacen las empresas. Y ese ejercicio de construcción, pues ustedes lo tienen a la mano, los están mirando, están tomándose los rankings de reputación, cada vez son más importantes, cada vez son más grandes. La correlación entre las 10 compañías más reputadas de Colombia y las 10 de mayores ingresos es el 80%, es decir, las grandes casi que deberían ser reputadas y ustedes cada vez son más grandes. Entonces me parece que es un reto establecer ese mecanismo por el cual yo determine una causa y lo vuelvo una narrativa. Gracias, Leo. Perfecto. Gracias, Leonardo. Gracias, Carolina, por la pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta de parte de los asistentes. Si es así, bienvenida. Si no, vamos, por favor, alguien me... ¿No? David, estoy buscando la manito. Adelante, quien le esté buscando la manito. Te habla Nicolás Botero. Dale, Hola, Nicolás. Hola, Leonardo, buenas tardes. Oye, me llama mucho la atención tu conferencia. Quería hacerte una pregunta. Hablando de gremios, ¿tú tienes ejemplo de gremios? O sea, digamos, obviamente conoce uno las mediciones de, pues la que nombraste, la de Merco y ese tipo de mediciones más públicas y más amplias, pero tú tienes ejemplos de medición sectorial de reputación, que por ejemplo, en un gremio, la ANDI contrata para hacer su ranking interno de sus empresas, o yo qué sé, Fasecolda o Bancaria, etcétera. ¿Es usual esa práctica en Colombia o más las empresas independientemente buscan estos rankings y envían su información? Claro, el ranking para mi gusto, Nicolás, buenas tardes. El ranking para mi gusto es un triage, si lo quiero poner en términos de la atención a un paciente. Es decir, uno va y le miden la temperatura, le hacen no sé, la presión y miden si se está muriendo uno o lo tienen que pasar de urgencias o no. Bueno, un estudio de reputación ad hoc es un examen ejecutivo. Merco para mí pues tiene 3 preguntas. ¿Cuál es la empresa más reputada de Colombia? Y de estos
de estos atributos, 14, 20 atributos que tiene Merco, diga cuáles son los 3 que más le reconoce a esta empresa y el que menos le reconoce, y así se acabó el estudio. Un estudio de reputación ad hoc lo que nos permite es identificar las variables, es decir, esos valores que quieren esa compañía que le sean reconocidos. Sí hay gremios, y yo hice este año 2 modelos ad hoc para gremios. Sí está ocurriendo eso. Está ocurriendo que los gremios hagan su estudio ad hoc. Y lo hacen porque es muy importante la conversación de sector. Voy a poner un ejemplo, porque me lo ha probado. Uno de mis clientes es ASEMI, el gremio de la CPS, y eso es un gremio en el que pasa una cosa muy chistosa. La reputación individual de las 10 CPS que conforman ASEMI es altísima. La reputación del concepto general de EPS en Colombia es malísima. Si yo tengo esa disrupción, es una disrupción cognitiva de la sociedad, de lo que están viendo, pues tengo un problema que tengo que solucionar. Entonces, sí lo hacen los gremios no pensando en hacérselo para mostrárselo a sus empresas, es decir, yo no le pregunto, entre ustedes 10 que son de ASEMI, ¿cuál es la más reputada? No, sino lo que deben hacer los gremios es identificar los valores reputacionales, es decir, esos elementos que construyen la reputación de ese sector y cómo se lo están reconociendo sus grupos de interés más importantes. Sí se está usando cada vez más la práctica. En Colombia creo que vamos a un ritmo un poquito más bajito que países como Chile o como México. Bueno, España sí nos lleva años luz, pero digamos que en Colombia estamos acometiendo el ejercicio de gestionar la reputación a partir de modelos ad hoc, es decir, modelos específicos, profundos, con, no sé, 80 preguntas que identifiquen específicamente para cada grupo de interés cuáles son las condiciones reputacionales que me están reconociendo y cuáles no. Entonces, sí se usa, se está generando la práctica. La ANDI lo ha hecho porque alguna vez, claro, a veces lo que ocurre es que hacen mediciones y yo creo que hay que tener modelo. O sea, uno medir, cogen y les crean un modelo, pues, por ejemplo, Merco es un modelo sindicado que tiene unas preguntas y unas dimensiones reputacionales. Por ejemplo, Merco tiene la dimensión reputacional no sé, hay una que se llama como la expresión internacional, ¿sí? Entonces, es decir, que las compañías tengan desarrollo internacional es causa de buena reputación. Pero ahí miden a compensar a Calsubsidio y a Cafán que no pueden operar ni siquiera de Melgar para allá, solamente pueden operar en Bogotá. Entonces, esos modelos ad hoc, por ejemplo, en el caso de las cajas, pues no sirven para cierto. Entonces, yo creo que cada uno de los sectores debe tener su propio modelo con sus propias variables, porque su particularidad hace que se tengan que identificar de esa manera. Esa es una buena práctica. Y sí se hace para gremios, lo hemos hecho. Conozco, pues yo hice 2 y conozco tal vez 3 o 4 más que lo hacen. Sé que la Cámara Colombiana de Infraestructura lo hace, sé que la ANDI en algunos, fíjese, en algunas de las cámaras lo hace. Los que están en crisis tienden a hacerlo, los que están fuertes también tienden a hacerlo. Asobancaria tiene un estudio de reputación también anual, sí lo hace. Vale. Mil gracias. Gracias, Leonardo. Leonardo, Juan Saldarriaga, que creo que tiene algún problema con su conexión, me pregunta, me pide que te pregunte, ¿qué crees que podríamos hacer en términos de comunicación y de reputación como conjunto para mejorar el imaginario colectivo? Yo trato de interpretarlo. Hay empresas que tecnológicamente tienen gran reputación, hay otras que tienen menos. La pregunta es, el imaginario de que la totalidad o parte de por lo menos de la alianza, están haciendo las cosas bien, puede tener una posibilidad o necesariamente debe ser una a una las que enfrenten esa situación. La primera recomendación que yo haría sería medirse. Hay una cosa que nos pasa muchísimo en comunicación. En comunicación es como el fútbol. Todo el mundo sabe de comunicación. Y entonces todo el mundo opina. Entonces todo el mundo dice, no, es que yo creo que y yo he llegado, eso es una constante, a mí me pasa siempre. Yo llego a una organización y me dicen, el principal hipótesis reputacional es que a mí no me quieren o sí me quieren por esto.
Y cuando voy y mido, no es verdad, sale otra cosa. Entonces, la primera recomendación es, pues, medirse. Si ustedes quieren conocer la reputación de sus grupos de interés, pues sería muy interesante medirse. Medirse significa establecer cuáles son los grupos de interés clave en este momento para su gestión de negocio y cuáles son los valores que les quieren ser reconocidos. Ese es el modelo. Es un modelo econométrico que es reputación igual a valores reputacionales y por grupos de interés. Y así puedo identificar ese tipo de cosas. Entonces, mi primera gran sugerencia es sí, hay que medirse. Es muy importante medirse. Fíjense que ustedes que son unos genios para administrar los negocios, pues saben que pues sus negocios son muy exitosos porque pueden medir. Entonces pueden medir cuántos servicios o cuántas cosas están pasando y eso hace que se vuelvan muy exitosos. En la reputación también pasa igual. Uno tiene que medirse. Es la primera recomendación que yo haría. Eso, medirse significa entender muy bien los grupos de interés y cuáles son los elementos de la narrativa que debo contar. Un estudio me dice qué es lo que más me aporta en la reputación. Las iteraciones estadísticas le permiten a uno identificar cuáles son los aspectos que los grupos de interés más premian o más castigan si yo no los gestiono. Hasta ese nivel llegamos. Si usted gestiona le van a reconocer mucho más que si gestiona este otro. Y si usted no gestiona le van a castigar mucho más que si no gestiona este otro. Entonces, ese tipo de detalles le permiten a uno pues ser pues muy preciso, y vuelvo al ejemplo de los médicos. Es decir, lo primero que hace un médico es mandar exámenes, y cuando tiene los exámenes, pues entonces ahí sí diagnostica y receta. Entonces, lo primero es diagnosticarse, sí que es una mala práctica. Todo el mundo tiene su propia percepción, y el círculo, la campana que lo tapa a uno hace que uno crea que, ¿no? Yo he trabajado para compañías que mi círculo me decía que tenían una pésima reputación y estaban entre las 20 más reputadas. O sea, al final yo necesito una forma objetiva para poder establecer cuál es la reputación. Y en política sí que pasa, y no hablemos de eso. Pero eso ocurre, digamos, eso es muy importante tenerlo en cuenta, la medición. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias por esta muy importante conferencia y sobre todo por enseñarnos tantos temas que son de interés para todos nosotros. Evidentemente, este es un reto enorme que tenemos en el sector de tecnología, un reto que pasa por temas de responsabilidad social, por calidad del servicio, por respeto, por supuesto, de los consumidores, y en eso trabajamos todos los días, pero habrán compañías que lo tengan medido, otras que no. Nosotros como Alianza lo que nos limitamos a hacer es a poner estos temas sobre el debate, o mejor, sobre la mesa, para que cada uno pues pueda tomar decisiones y determinaciones. Mil gracias a ti, mil gracias a todos los que se conectaron, y esperamos en una próxima oportunidad tener la capacidad de entablar nuevas conversaciones contigo. Simplemente te pedí autorización para grabar la conferencia. ¿Puedo utilizar la presentación para distribuírsela a los miembros de la alianza? Ahora entonces, si quieren escribirme por el chat o mandarme un correo y faltaron preguntas o quieren alguna cosa específica, con muchísimo gusto lo hacemos, y me gustaría mucho que fuera así. Yo te mando los correos de todos y tú le mandas la conferencia, digamos el PowerPoint o lo que esté. Ahí quise dar un mensaje final, y es, yo sí pensaría que yo como experto, y al verlo desde aquí afuera en esos rankings permanentes y en ese tipo este año también hice un par de estudios para un par de compañías del sector de ustedes. No están en alianza, hay ninguna, pero digamos hacen parte de tecnología, y yo creo que ustedes están en un ambiente virtuoso. No se dejen convencer de lo contrario. Yo sé que hay discusiones públicas difíciles y ya hay elementos difíciles, pero yo creo, mi hipótesis es que ustedes están en un escenario virtuoso de comunicación que lo pueden gestionar. No se arredren porque hay algunos elementos que entiendo, ahí los han mencionado, que pueden ser complicados, pero tienen demasiado que ganar en la reputación. Tienen el camino libre para hacerlo. Ustedes son, digamos, a diferencia de los bancos, por ejemplo, ustedes tienen demasiada autopista por delante, demasiadas cosas que ganar. Y yo creo que ese es un mensaje que es muy importante para que ustedes para que lo tengan en cuenta. Muchísimas gracias por haberme oído, y pues a sus órdenes. No, muchas gracias, y entonces te mando los correos para que tú
les reenvíe la presentación. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas Hasta luego, gracias. muchas gracias a todos. Muy interesante. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación, David. Con mucho gusto. Bueno. Gracias.